Bueno, muchachos, este sería el- el primer video de la segunda semana de clases. Sería la tercera clase, si no me equivoco. Y de acuerdo a la carta del estudiante, tenemos que abordar el tema de sistemas numéricos, representación de bases, conversión de bases también. Y más que todo entender por qué es importante esto a la hora de utilizar computadoras para representar números, letras, imágenes, etcétera, y cómo nos puede afectar. También es muy interesante entender cómo la compu utiliza solo números para representar texto, para representar cualquier tipo de multimedia, para correr y levantar sistemas operativos, que es como vimos son tipos de software distintos, utilizando solo esa lógica a raíz de números. Entonces, un sistema numérico es una definición muy sencilla y estamos muy acostumbrados desde la escuela a ver sistemas numéricos. Simplemente podemos verlo como una representación abstracta de los números. ¿Ok? Desde la escuela vemos uno que es muy fácil de entender y muy intuitivo de usar, que es el sistema posicional o basado en posiciones para representar números. Por ejemplo, el sistema decimal se llama decimal o base 10. ¿Por qué? Porque cualquier número en base 10 del sistema decimal es posible escribirlo con dígitos del 0 al 9. Y son 10 casualmente. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. Ok, podemos representar cualquier cantidad de esa manera. Y también podríamos hacerlo con cualquier base. Con cualquier base podemos representar la misma cantidad. Por ejemplo, en computación, como vamos a ver más adelante, vamos a utilizar el sistema binario o de base 2. Significa que solo se utilizan dos dígitos para representar los números. ¿Cuáles son? El 0 y el 1. Y también se llama representación binaria o sistema binario o sistema de base 2. Pero ¿por qué nace esta necesidad de usar ceros y unos y ya en decimal podemos representar cualquier número, que ya vamos a ver cómo? En computación, tal vez los compañeros que estén estudiando ingeniería eléctrica sepan más de esta parte y estén más familiarizados con esto. La computadora solo entiende mediante circuitos, ok, circuitos eléctricos. Y eh, cuando se aprovecha el proceso de computar en la máquina, se dice que si hay paso de corriente o si hay flujo de electrones en el circuito, como este ejemplo acá, es un 1 lógico. Lo representamos como un 1, hubo paso de corriente. Cuando no hay paso de corriente por ese circuito, decimos que es un cero lógico, ¿ok? Entonces, de aquí nace la necesidad de una representación binaria. ¿Por qué? Porque el arte de computar, la ciencia de computar con circuitos, como funcionan las máquinas de ahorita, de esta generación, es sencilla y muy simple. Únicamente ceros y unos, perdón, paso o no paso de corriente es lo que podemos hablar con la máquina. Por eso es necesario representar números complejos, números más grandes, más información más elaborada a partir de este punto de vista. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo es que funciona un sistema posicional para representar estos números? Volvamos al caso de base 10. Eh, este es un caso muy interesante, es un ejemplo muy fácil de observar. Todos sabemos que el 11 es 11 porque es uno y uno, ¿verdad? 1 y uno pegados. Pero ¿qué significa uno y uno? Si volviéramos a la escuela y recordáramos la tabla de valores, este Excel lo vamos a ver lo van a ver en la plataforma. Eh,
y colocáramos en lugar de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, potencias de base 10, es decir, de que la base sea 10, desde 0 en adelante, estamos armando un sistema posicional para representar cantidades. Ok, tomemos el 11 y tomemos esta tabla. Si colocamos, como lo hacíamos en la escuela, de derecha a izquierda, el número 11, quedaría un 1 en la primera casilla, que en este caso en la casilla de 10 a la 0, y otro 1 en la casilla de 10 a la 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esa posición? Esa posición que vemos ahí me va a dar el valor de ese número en la base que quiero. En este caso, base decimal. ¿Por qué? Porque podemos decir que el 11 lo podemos escribir como 10 a la 1, que 10 a la 1 es 10, más 10 a la 0. Perdón, 10 a la 1 por el 1 que puse en esa posición, más 10 a la 0, que es 1, por 1. Entonces esto me daría 10 por 1, 10, más 1 por 1, 1 es 11. Ok, de ahí es donde obtenemos el 11. ¿Por qué? Porque estamos representando composiciones. ¿Funciona con cualquier número? Funciona con cualquier número. Veamos el 119. Colocamos 9, 1, 1, ¿verdad? En este caso. Y aplicamos el mismo principio. 10 a la 2 es 100. Por el 1 que está acá, 100. 10 a la 1 es 10. Por el 1 que está en la posición, 1. 10 a la 0 es 1. Por el 9 que está en la posición, 9. Eso nos da 100 más 10 más 9, que es el 119 en base 10. Ok. Es una noción muy fácil de analizar. Nada más que no estamos acostumbrados a ver una representación numérica como un sistema de posiciones, pero funciona igual para cualquier base. Recordando, base significa cuántos dígitos se usan para representar los números en ese sistema. Ok, si volvemos acá, aquí vemos la misma explicación, nada más que ahí sí quería expandirlo un poco más, donde el 11 es 10 por 1 más 1 por 1, donde este 1 sale de 10 a la 0, ¿verdad? Ok, ahora volvamos al sistema binario en base 2. Como dice el nombre, en base 2 solo se utilizan dos dígitos para representar cualquier número. ¿Ok? Y cada posición, como vimos ahí, va a ser 2 a la n, más bien. Ahí vimos que era 10, en el decimal, perdón, vimos que era 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etc. Aquí va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y ahí continúan. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos que están acá. El 0 es 0 en binario, queda igual. En decimal va a ser 1, el 1 va a ser igual. El 2 va a ser un 10 en binario. ¿Por qué? Vamos a ver. En la pestaña binaria del Excel, que también va a estar en la plataforma, hagamos este mismo ejemplo. Decíamos que el número 2 en decimal es 10 en binario. Ok, coloquemos el número. Recordamos de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda ponemos el 10. Ok, y aplicamos ese principio. 2 a la 1 es 2. Por 1 más 2 a la 0 es 1 por 0, el dígito que está en esa posición. Eso me daría 2 por 1, 2, más 1 por 0, 0. Entonces esto es 2. Ok. ¿Qué pasa? Sigamos viendo la tablita acá. Con el 3. El 3 es 11 en binario. Probemos a ver. 1 y 1. Sería 2 a la 1 es 2 por 1 más 1 por 1.
2 a la 0, 1 por 1, 1. Esto es 2 más 1, ¿qué es? 3. Ok. Y así con cualquier número decimal podemos conseguir su representación en binario. Ok. Utilizando el sistema de posiciones. Así es como en la compu logramos representar cualquier número con notación binaria. ¿Que ocupamos un montón de unos y ceros para decir cualquier número? Sí, posiblemente sí. Si yo quisiera decir cuál es el número 32 en binario, el número 32 sería este. ¿Por qué? Sería 2 a la 5, 32 por 1, más todos estos me van a dar 0, porque sería 16 por 0, más 8 por 0, más 4 por 0. Así está el 1 por 0, más ceros, más 0, más 0. Ok, más 0, más 0. Esto es igual a 32. Ok. Ven que en sistema decimal yo ocupo dos dígitos para representar el 32. Y en sistema binario necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos para representar el 32. Claramente es más extensa la cantidad de números, de dígitos, perdón, que necesito, depende de la base. Ok, y como en computación solo podemos leer ceros y unos, no hay opción de representarlos de otra manera, solo con ceros y unos. Ok, pero ustedes se preguntan cómo se pasó de esta notación a esta. Como yo sé que el 2, ay, ok, como yo sé que el 2 es 10, que el 3 es 11, que el 4 es 100, que el 5 es 101, ok. Esta conversión es muy muy sencilla y es una operación muy fácil de hacer, que es la que vamos a ver. Eh, ok, esta conversión de binario a decimal es la que acabamos de ver, que es una, un mapeo a las posiciones. Este ejemplo, ahí lo voy a dejar para que lo vean, pero aquí estamos convirtiendo este número en binario, que es el 11010, a su representación decimal. Entonces podemos hacerlo rápidamente. 11010, 110, no, 11010. Ok, entonces vemos acá que sería 1, vamos a ver, 1, 1, ok, sí, 11010 sería 1 en el 16, ¿verdad? 2 a la 4 da 16 por 1, más 8 por 1, más 0, más 4 por 0, más 2 por 1, más 1 por 0. Eso nos va a dar, eh, son 24, 30, 32. No, vamos a ver, eso es 16, 24, 25, 26. Esto es 26 en base 10. Si no me equivoco. Ajá, ok. Aquí llegamos al mismo resultado, pero es mucho más sencillo eh, verlo directamente con las posiciones y ver cómo fue que se transformó ese número. Ok. Aquí hay algunos ejemplos. El 11, el 101 que es el 5,
el, el 1, 1 y 3 ceros, que es el 24. Todos podemos probarlos de esta manera, colocándolos y aplicando el mismo procedimiento este, de posiciones para sacar cuál es la representación en base decimal. Ok. Ajá. Aquí hay una implementación interesante que ujú, sí, podemos verla, no hay ningún problema. Entonces, ustedes vieron que acá, si nos ponemos un poquito más curiosos para optimizar esta resolución de ese problema, sabemos que las posiciones van en múltiplos de 2, ¿verdad? 2 a la 0, 2 a la 1, siempre es 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Siempre vamos multiplicando por 2 el resultado anterior, ¿verdad? Y al final sumamos. ¿Cuáles sumamos? Ven que los campos, los números que estén en 0, siempre me van a dar 0 al final. Lo único que me interesa acá, poner esto con otro color, lo único que me interesa acá es los que tienen en 1. Los demás se van a hacer en 0. Entonces, yo solo necesito multiplicar los que estén en 1. ¿Ok? Yo aquí hice todo el procedimiento porque así lo resolvemos como personas primero, lo entendemos y ya luego, si tenemos que implementarlo, lo implementamos. Pero no podemos avanzar si no lo entendemos. ¿Ok? Entonces, este algoritmo que está acá, lo que permite hacer es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a verlo un poco por encima, porque no me interesa mucho entrar en profundidad en varios conceptos que hay aquí. Ok. Tenemos una variable que se llama binario, que tiene esta representación. Ok. Este número está en binario y no sabemos cuál es. Ok. Entonces, el valor inicial, que este valor es el valor de la potencia, es 1. Si nos vemos acá, el valor de la potencia en la posición empieza siempre en 1. Entonces aquí inicializamos en 1. ¿Se acuerdan que en clase vemos que yo a veces inicializo valores que podríamos simplemente aplicar fórmulas de una vez? Ese es un claro ejemplo donde inicializar la variable es esencial para que corra bien el algoritmo. Aquí necesariamente tiene que empezar en 1 para poder aplicar el algoritmo de manera correcta. Volviendo al algoritmo decimal. En decimal vamos a tener, el resultado final de la conversión. Ok. No sabemos qué número va a ser. De fijo va a ser un número entero, positivo de momento. Entonces ponemos un 0, que sería en el peor de los casos que toda la cadena tenga ceros y no nos va a devolver ningún valor. Ok. Entonces, volviendo a cómo yo lo hice cuando lo resolví en la tabla. Por cada número, perdón, por cada dígito del número en binario, yo lo fui multiplicando por su valor, este, por su valor en la potencia de la posición. Yo fui de la manera 0 por 1, 2 por 1, 0 por 4, 1 por 8, 1 por 16. Ok. Realmente solo me interesa el que tenga valor en 1. Los que están en valor en 0 no me van a sumar nada al final. Ok. Y este, ven que acá me quedó espacio vacío. ¿Por qué? Porque hubo potencias que yo no necesité, porque hubo posiciones que yo no ocupé. ¿Por qué? Porque el número era más pequeño, ¿verdad? De ahí. Entonces,
¿Cómo puedo yo optimizar eso? ¿Cómo puedo hacer yo a la hora de resolver el problema de no tener que llenar mi tabla con más campos de los que ocupo? Muy fácil, empecemos al revés. ¿Por qué? Yo ya sé que ese es el dígito y yo ya sé que empiezo en uno, entonces empecemos de derecha a izquierda y si me hacen falta, los agrego. Por ejemplo, para este número en la conversión me bastó con 2 a la 4, ¿ok? Pero cuando convertí el 32 necesité hasta 2 a la 5 y me sobraron estos. Yo podría ir diciendo en mi algoritmo, si necesita más dígitos, agregue. Si no, no agregue. ¿Ok? Y es ir moviéndome por cada uno de estos. Me muevo por el último, por el penúltimo, por el antepenúltimo y así hasta llegar al primer dígito de izquierda a derecha. Lo mismo hace el algoritmo. ¿Por qué? Porque esta solución está optimizada para no agregar campos que no necesitemos. ¿Ok? Entonces acá, simplemente aquí lo que estamos diciendo, que no vamos a profundizar acá, es por cada dígito que esté en el número binario. ¿Ok? Y esto significa simplemente empieza al revés. No tenemos que estresarnos ahorita por esto. Solo nos interesa es que vamos a ir por cada dígito en el número binario, pero empezando de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Él pregunta si ese dígito por el que estamos pasando en este momento es un 1, a decimal, súmele el valor. Este operador también lo vamos a ver más adelante. Simplemente significa al valor que ya tiene, súmele el valor. Súmele eh, sí, el otro valor, es que se llama valor la variable también. Súmele el otro valor. Por ejemplo, el algoritmo va a hacer esto. Va a empezar por el 0. Va a decir, el dígito es igual a 1. No. Entonces, ¿se acuerdan que vimos la indentación? Si se cumple, él va a entrar aquí. Si no, no va a pasar. ¿Ok? Por eso la indentación me dice, esta operación se hace más adentro. Se realiza como un subcálculo si se cumple la condición. Pero ¿qué va a pasar con valor? Valor va a aumentar en una potencia de 2. Empezó en 1. Entonces, esta operación que vamos a ver más adelante se llama acumulación del producto. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el valor sea igual al valor que tiene ahorita, que es 1, por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer, eh, empieza por el 0 y dice, ¿el 0 es igual a 1? No. Entonces, sigue este flujo acá. Va a ser 1 es igual a 1 por 2. Entonces el valor va a valer 2. Va a pasar al siguiente dígito, que es el 1. Ok, va a preguntar, ¿dígito es igual a 1? Sí. Decimal va a ser igual a su valor actual más el valor de la variable, que aquí ya sería 2. Esto me daría 0 más 2 va a ser 2. Luego acá, entra aquí y ahora es un 0. Luego preguntaría si el 0 es igual a 1, no se cumple. Y va a cambiar el valor de valor. Y así sucesivamente. Ok, esto no es necesario que lo comprendan ahorita, solo de que se puede resolver por un algoritmo y es implementar esta lógica. Pero para implementarla ocupamos saber iterar y un montón de cosas que por el momento no deberíamos preocuparnos. Lo podemos probar, este código va a quedar para que ustedes lo prueben ejecutándose. ¿Ok?
¿qué pasa si yo aquí pongo 11? Vimos acá que es 3 en decimal, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar y me dice que es 3, ¿ok? ¿Qué pasa si yo pongo este? Era 16, ok, falta uno más. Es 32, que es el que estamos viendo acá. Ok, este algoritmo, este código, esta implementación, resuelve lo que estamos viendo en esta tabla, igual. Ok, más adelante cuando aprendamos a usar ciclos y aprendamos a movernos por elementos individuales, como se mueve acá este algoritmo, podemos volver a esta implementación. Ok, retomando. Acá lo que vimos es cómo convertir de binario a decimal. Pero ¿cómo logramos convertir de decimal a binario? ¿Cómo fue que obtuvimos un número decimal? ¿Cómo fue que obtuvimos un número binario, perdón, a partir de uno decimal? Es decir, ¿cómo pasamos de que 3 era 11, de que 5 era 101 y así sucesivamente? Esta operación de conversión se hace muy fácil y se realiza haciendo divisiones por la base. ¿Ok? De hecho, el algoritmo general para realizar esta conversión eh, se ve, se ve un poco complejo, pero es identificar las partes de la división que vemos en la escuela, que es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Ok, hagamos un review de esta parte y ya luego vamos a ver cómo se ve esto en una tabla donde es más fácil resolverlo. Ok, dice que sea x el número, sea el cociente y r el residuo, dividimos x entre 2, guardamos el cociente en c y el residuo en r. Utilizamos el residuo como el siguiente dígito, el de más a la izquierda del número en binario, y el cociente es, perdón, y si el cociente es mayor a 0, x va a ser igual a c, y repetimos. Ok, vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo un poco más, bueno, podemos hacer este mismo, pero vamos a pasarnos un toquecito a la plantilla que es más orden aún. Ok, aquí decimal a binario quizá para poder hacerlo. Si queremos pasar el número a la base binaria, dividimos entre 2. Si queremos pasarlo a base 3, entre 3. Y así sucesivamente, obedece la misma regla. Ok, entonces, el algoritmo dice, tome el número que pasa a ser el dividendo, que es la parte de la división, y comience a dividirlo entre la base, que es 2. Ok, y continúe, repita ese proceso mientras que el cociente sea mayor que 0. Ok, hagámoslo a ver qué pasa. 14 entre 2, esto me va a dar 7. ¿Y cuánto nos sobra? No nos va a sobrar nada. Ok, tomamos ahora el cociente y pasa a ser el nuevo dividendo. 7, divisor sigue siendo el mismo, el 2. Ajá. 7 entre 2, no se puede. Sería 2 por 3, que es 6. Y sobra 1. Ok, el nuevo cociente es 3. Ponemos 3. 3 dividido entre 2 me va a dar 1 y sobra 1. ¿Ok? El cociente 0 no, sigue siendo 1. Entonces ponemos el nuevo cociente como dividendo. 1 dividido entre 2, ¿ok? Da 1. Perdón, da... No, sí, sí está bien. Ah, no, no. Da 0 y sobra 1. ¿Ok? El cociente 0, sí, ya no podemos dividir ahí. Ok, cuando el cociente 0 significa que terminamos. Ok, voy a poner esto en rojo. Ya aquí terminamos. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Lo que acabamos de hacer.
14 entre 2 da como cociente 7 y da el residuo 0. Ya el cociente 0, no, el cociente 7. Seguimos repitiendo. 7 dividido entre 2 es 3, residuo 1. Cociente 0, no. Seguimos repitiendo con el 3. 3 dividido entre 2 es 1. Sobró 1. El cociente 0, no. Agarramos el 1. 1 dividido entre 2, no, no se puede. Nos da 0. Y el residuo es 1. Ok. Como el cociente es 0, como dice el algoritmo, nos detenemos. Ahora sí, ¿cuál es el número binario? Para eso tenemos que tomarlo. Es un poco extraño, pero así funciona. Tomamos todos los residuos y lo escribimos al revés, en este caso, de abajo para arriba. Y así tomaríamos, en este caso, el número binario, que sería 1, 1, 1, 0. Esa es la representación. Ok, así pasamos de decimal a binario. ¿Cómo sabemos que está bien? Hagamos la conversión de vuelta. Sería 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Ok, vamos a convertir y solo nos interesan los unos, ¿verdad? Que están aquí. Ok, entonces sería 8 por 1 más 2 a la 2 son 4 por el dígito que es 1 más, vamos a ver, sí, dice, ajá, sería 2 por 1 más 0 por 1. Que esto nos da 8 por 1, 8 más 4 son 12, más 2 son 14, sí, da 14. Ok, que es el número que convertimos igualmente. Ya el algoritmo lo implementamos, podemos usarlo. Si volvemos al cuaderno Jupyter y ponemos 1, 1, 1, 0 y corremos acá, es 14. Ok, el algoritmo funciona. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se vería y también tenemos esta misma representación acá. Eh, perdón, esta misma implementación de cómo hacer esta conversión que hicimos ahorita nosotros, dividiendo, pero ahora en código. No voy a poner mucho énfasis acá todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver aún más cosas, más operadores en Python para poder hacer eso. Pero simplemente este código hace exactamente lo mismo que ese algoritmo. Va a utilizar algunas variables extra necesarias, pero va a ser lo mismo. Entonces, aquí no voy a profundizar, pero lo importante saber acá es que si aquí cambian el número, por ejemplo el 14, y lo corremos, vemos que es el mismo que sacamos y nos va a indicar la base, que está en base 2 y viene de base 10. Ok, entonces de momento no nos preocupemos por eso. Ya para ir terminando acá, lo que vamos a ver ahora es el sistema hexadecimal, que es uno muy utilizado en computación. Ok, el sistema hexadecimal lo que permite es utilizar ahora 10 dígitos para, perdón, 16 dígitos para representar un número. Pero ustedes dicen, ¿cómo hacemos eso si, si ya con 10 dígitos representamos todo en base 10? Muy sencillo. Del 0 al 9 los mantenemos igual. Ok, que hay 10 números. Pero nos faltan 6 para llegar a los 16 dígitos que tenemos que representar. Entonces, este sistema posicional lo que utiliza son letras.
Por ejemplo, para la A, para el 10 utiliza la A, para el 11 la B, y así sucesivamente hasta el 15. ¿Por qué hasta el 15? Porque es base 16 hexadecimal, utiliza 16 números del 0 al 15. ¿Ok? Y utiliza el mismo principio, solo que acá no tengo ejemplo, pero es lo mismo. Sería una pestaña nueva que diga hexadecimal y empieza desde 16 a la 0 en adelante. Y funciona exactamente igual. Ok, ¿por qué utilizamos hexadecimal en, en computación? No sé si se acuerden cuando puedan revisar la presentación de fundamentos, perdón, de introducción, vimos el código máquina compilado. Vimos también que hay letras en el código máquina compilado, perdón. Esas letras claramente representan hexadecimal. Entonces, esas instrucciones que están ahí en hexadecimal eh, son instrucciones que se van a ejecutar en la computadora, pero son instrucciones muy, muy grandes. Vean que este, como son 16 dígitos, yo puedo tener muchos números que representar. De hecho, puedo tener 2 a la 16 números posibles, que así es el cálculo. Es decir, que puedo tener muchísimas representaciones lógicas para instrucciones, imágenes, lectura de datos, lectura de archivos que se representen en código máquina. ¿Por qué hexadecimal? Casi siempre es porque utilizamos múltiplos de 8 en computación por una convención de un tamaño fijo de, este, de dígitos para representación. Pero sí, más que todo entender acá que hexadecimal es una de las representaciones más comunes para visualizar este código compilado, que es lo que más nos vamos a encontrar. Ok, ven que por acá el 106 se vería, ay, 106 se vería 6A, ya se empieza a poner un poco extraño. 31 en decimal es el 1F, el 16 es el 10. Ok, entonces, sistemas numéricos, espero que sí haya quedado claro la importancia que tienen acá. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver cómo es que se va a representar al final de esa manera. Entonces, entrando ahora a la codificación de caracteres, ya vimos que los números, cualquier número decimal se puede representar en la computadora. Pero ¿qué pasa con las letras? ¿Qué pasa con el texto? ¿Se acuerdan que vimos en clase de que cómo hacemos para que eh, este, sumar una cadena de caracteres? Eso se puede hacer. No deberíamos hacerlo porque es algo muy críptico, pero sí podríamos sumar las cadenas de caracteres. ¿Por qué? Porque la codificación de caracteres, literalmente, es un mapeo a un número hexadecimal, hexadecimal o binario, como lo queramos ver. Existen ambas bases. Por ejemplo, un ejemplo en un caso muy sencillo sería decir el que se plantea acá. Digamos que la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3. Y ya sabemos que si vemos 1, 2, 3, cuando veamos el texto vamos a ver ABC. Eso es un tipo de codificación, es un ejemplo de codificación. Eh, hay codificaciones muy famosas que se usaban en la antigüedad, como el código César, que posiblemente lo vamos a programar en el curso, pero simplemente es a cada letra démosle un valor numérico. Hay dos codificaciones muy famosas y muy utilizadas porque son estándares ya de muchos años para desarrollar sistemas, que es el ASCII, que es este de acá, ¿okay? Que es el ASCII, y el Unicode. ¿Ok? El ASCII es un estándar para, como dice, es un estándar, una codificación
para intercambio de información, es global, fue de las primeras que se utilizó y utiliza 7 dígitos binarios. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Que utiliza 7 campos donde esos campos pueden ser un cero o un uno. Ok, lo que estamos diciendo ahí es que el número binario no puede ser 7 dígitos. Y esos dígitos, como estamos en binario, puede ser un cero o uno. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ok, el cálculo de eso lo que me indica es que puedo tener 2 a la 7 caracteres distintos, que es 128. Ok, esto sería siguiendo la lógica de démosle a cada carácter un número. Y de aquí es donde nace este, la codificación ASCII, que es la más sencilla, la más estandarizada que se utiliza en todo a nivel mundial en cuanto a manipulación de cadenas de caracteres. Por ejemplo, este, ok, del 0 al 31, los primeros 32 caracteres están reservados para operaciones especiales. Esos no los podemos, no es que no existan, pero sí tienen, no tienen representación como un carácter, que son los números del 0 al 32 en decimal. Ok, del 32 al 63 vemos caracteres, algunos caracteres especiales, el espacio que está acá, los números del 0 al 9, signo mayor, menor, igual y algunos signos de puntuación. Luego, del 64 al 95 vemos algunos caracteres especiales aún, bloques como paréntesis cuadrados, llaves, no, paréntesis, las llaves están en el otro, ok, y casi que todas las letras en mayúscula, en hexadecimal, ¿verdad? Podemos ver las distintas conversiones. Y por último, que estamos, ajá, acá son las letras minúsculas y algunos caracteres también especiales, ok. Inclusive el último carácter, el 127, no tiene representación, no podemos verlo. Ok, no sé si a ustedes ahorita les saldrá alguna duda. ¿Cómo hacemos para tildar una A aquí? Si vemos la A mayúscula sin tildar y la A minúscula sin tildar, ¿cómo agregamos nosotros que hablamos español una ñ ahí? ¿Cómo agregamos diéresis también nosotros? No están acá. Entonces, cuando hubo un boom en los computadores personales y ya no era suficiente tener una representación en inglés para el texto, para las cadenas de caracteres, nace la necesidad de extender, de hacer más grande esta codificación. Ok, de aquí es donde nace el estándar en Unicode. Unicode lo que va a hacer es decir, ok, no me alcanzó con 7 dígitos binarios para representar. Usemos uno más, usemos 8, ya tendríamos 256. Ah, pero no sé, ahora hay lenguas, idiomas asiáticos, ocupamos más. Entonces usemos 16 bits, que es este acá. No nos alcanzó aún más. Usemos 32. Ahora hay 4 millones. No sé, ahora vienen los símbolos matemáticos. Usemos 64 y es aún más, ok. Entonces, queda claro que con solo ceros y unos somos capaces de representar cualquier cosa en la máquina. Esa es más que todo la importancia que tenemos que tener acá, que debemos conocer, que no es una caja negra que metemos texto, que metemos números y ella lo hace todo solo. Hay una lógica detrás y tiene sus limitaciones, que es lo que vamos a ver más adelante, cuando hagamos pruebas al propio para ver por qué a veces en una resta muy sencilla no tiene sentido el resultado. O decimos que redondee y hace locuras el lenguaje, porque tiene muchas limitaciones.
Eh, es muy potente, ha mejorado muchísimo. Hay mejoras que se hacen por software, ya no necesariamente se utilizan circuitos para representar números, entra el software a manipular los números y mejora mucho y corrige esos errores, que sí fueron como se corrigieron a lo largo del desarrollo de sistemas. Pero sí, es más que todo esta parte lo que sí quiero que quede claro. Igualmente, este material se va a estar, voy a estar subiéndolo con el Excel, con la imagen que está por ahí. Y nada, de momento no nos preocupemos por esas conversiones que más adelante las vamos a ver. Eso sería todo. Ok, vamos a ver.